¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados en Periodista 360. Varias cosas van pasando esta semana, pero va cerrando una semana en donde lo que pudimos observar es un avance despiadado, casi descarado, del Poder Ejecutivo sobre otro poder, el Poder Judicial, y básicamente sobre la Corte, y básicamente sobre un miembro de la Corte, que es Carlos Fait, este hombre que desde 1983 es uno de los más destacados juristas que tiene el alto tribunal, pero además con un ataque despiadado en donde hay una pregunta que cabe hacerse. ¿Cómo puede ser que a la presidenta le moleste más un anciano lúcido en la Corte Suprema que un hombre investigado y procesado por corrupción al lado como el vicepresidente Vudú? ¿Cómo puede ser que la presidenta le cuestione a Fait si firmó o no firmó un fallo en su casa y no le moleste que Vudú dio como dirección de su casa un médano en la costa? Algunas de las preguntas, ¿no?, de las incoherencias que se están viviendo en los últimos meses de este gobierno. El año está partido en 1000 pedazos en cuanto a agenda electoral. Hay elecciones todos los meses, varias veces por mes, de aquí hasta fin de año. Y la elección en Capital Federal, después de las PASO, empieza a atrapar un poco la atención, ¿no? Porque ya quedaron los candidatos que van a tener que competir por la jefatura y tratar de arrebatarle al oficialismo, al PRO, la jefatura de gobierno en la ciudad. Vamos a hablar con una de las expresiones que quedó de la izquierda como para competir con el resto de los candidatos, que es Miriam Bregman. Ella es la candidata a jefa de gobierno del Frente de Izquierda. Con ella vamos a empezar hablando y después más invitados. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Llegó 4G de Movistar. Navegá hasta 10 veces más rápido. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, Miriam Bregman, gracias por haber venido. Muchas gracias. Candidata a jefa por la izquierda. Una expresión que se consolidó en casi todo el país, ¿no? Atravesando las PASO, que no fue fácil para los partidos más chicos, por lo menos. Sí, creo, nosotros lo veníamos diciendo antes de las PASO. Lo que pasa es que era tanta la cantidad de candidatos y la dispersión que había en Capital que era muy difícil concentrarnos en que nosotros somos una fuerza nacional, que venimos haciendo muy buenas elecciones en otros distritos como Salta, como Mendoza, y en Neuquén, que obtuvimos el mismo día que aquí eran las primarias, hubo elecciones en Neuquén y obtuvimos 2 diputados provinciales, uno de ellos mi compañero Raúl Godoy, obrero de la fábrica recuperada Cerámica Zanón, así que es una insignia en esa provincia de ejemplo de lucha contra lo que fue aquel 2001 con tanta cantidad de empresas que cerraban y que despedían. Para nosotros ha sido una buena elección, pero difícil, ¿no? Porque esta fragmentación ha hecho que tengamos que presentarnos en muchos lugares al mismo tiempo. Claro, y para las fuerzas chicas, digamos, representar y trabajar en tantos distritos durante todo el año es una complicación. Es una complicación porque además al separarlo de la elección nacional tampoco contamos con la posibilidad de tener spots gratuitos en radio y televisión, y bueno, la Ciudad de Buenos Aires eso se sintió
donde se armó una campaña absolutamente proscriptiva, que lo demuestra la cantidad de candidatos que quedaron afuera. Así que nosotros estamos contentos con haber podido demostrar la inserción que tenemos en colegios, universidades, en los lugares de trabajo en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires también. Miriam, ¿por qué en la Ciudad de Buenos Aires hay tanta fragmentación a la izquierda a la hora de representarse ante el electorado? Porque, digamos, después en el discurso político pueden estar más o menos todos en la misma avenida, pero a la hora de poner candidatos van muy separados. Bueno, eso cada cual tiene derecho a presentarse con la alternativa que quiera. Creo que a veces se utiliza la expresión izquierda para incluir a múltiples expresiones que no lo son, porque uno tiene que mirar si se es de izquierda o no, después en la práctica cotidiana cómo actúa. El gobierno dice que es de izquierda. Claro, por ejemplo, este gobierno ha dicho que no está con la derecha. Cuando uno ve para los intereses que gobierna, difícilmente puede justificar que no está con la derecha o alguno de los personajes que lo encarnan, como el propio Scioli. Se ha visto en estos días, cuando aparecen los tres candidatos juntos, no se encuentran diferencias sustanciales entre Macri, Scioli o Massa. Va a ser difícil para el kirchnerismo justificar que ese es el candidato al progresismo en la Argentina. En Ciudad de Buenos Aires, el 5 de julio es la elección, Sí. la primera vuelta por lo menos, si es que no hay mayoría y hay una segunda vuelta. La primera vuelta es el 5 de julio. ¿Hay tiempo suficiente para que la gente entienda por qué puede cambiar o explicarle qué es lo que uno quiere hacer desde la izquierda? Sí, nosotros lo vamos a intentar. Creo que es muy importante ver que hay mucha posibilidad de que Rodríguez Larreta sea el próximo jefe de gobierno, si es verdad lo que dicen las encuestas, y que lo que estamos discutiendo fundamentalmente... Con la posibilidad de que gane en primera vuelta. De que gane en primera vuelta, ¿cómo queda compuesta la legislatura? Si se repitieran los números de las PASO, el PRO estaría a puntos de alcanzar mayoría propia en la legislatura. Y creo que esto hay que llamar la atención, porque ¿Cuál tanto... es el riesgo? Y el kirchnerismo y el espacio que representa Lustó, ECO, le han ido alternativamente votando todo al macrismo en la ciudad. Cuando uno se queja de esa ciudad de los negociados, de los grandes mega emprendimientos, de los grandes shopping, todo lo que se han beneficiado en la ciudad de Buenos Aires, de polos supuestamente tecnológicos, donde hay empresas como Iron Mountain que poco tienen que ver con la tecnología, que no pagan impuestos, mientras el ABL se multiplica por 500. Es decir, todas estas cosas que denunciamos de la ciudad, tenemos un riesgo serio de que el PRO ahora tenga mayoría propia o que siga conformando la mayoría como la conformó hasta ahora con el kirchnerismo y con el espacio ECO. Entonces, que la izquierda tenga representación allí es una garantía de que la izquierda va a expresar una voz absolutamente distinta. En nuestras listas están trabajadores del INDEC, los que enfrentaron a la patota de Moreno todos estos años, como mi compañera Ana Laura Lastra. En nuestra lista está Eduardo Toro, trabajador de un taller textil de quien soy abogada. Imagínense, con la situación de los talleres clandestinos, que todo el mundo mira para el lado, mira para otro lado, el Ministerio de Trabajo de Nación y la Subsecretaría de Ciudad. Todos miran para otro lado y parecen que no ven esa situación terrible que ha llevado a que 2 chicos mueran hace unos días nuevamente. Bueno, nosotros expresamos otra cosa, expresamos en nuestras listas a la juventud. ¿Qué futuro tiene la juventud en una ciudad de Buenos Aires? A Macri la política que se le ocurrió para la juventud es un 0800 buchón, como lo han llamado los mismos jóvenes, para que delaten a aquellos que quieren tener participación política. Nosotros hacemos lo opuesto. Le damos participación en nuestras listas. Guadalupe Olivera, una de nuestras candidatas, tiene 18 años y es estudiante secundaria. Entonces creemos que en nuestra lista hemos intentado, y lo estamos haciendo, representar a los trabajadores que trabajan en estos talleres textiles terribles de la ciudad de Buenos Aires, lo más precarizado de la ciudad. Trabajadores aeronáuticos que enfrentan la precarización laboral que imponen empresas como LAN, pero también como Aerolíneas Argentinas, manejada por Recalde, trabajadoras como del INDEC, trabajadoras por los derechos de las mujeres. Entonces, para nosotros, tener al frente de izquierda en la legislatura de la ciudad... Con una representación. Exactamente. Miriam, ahora, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, que el 47% elige otra cosa. Bueno, creo que... ¿Cómo logra el oficialismo eso? ¿no? Bueno, tiene 2 millones por día de publicidad solamente estatal para promocionar a su candidato. Todo el mundo lo dice, que Rodríguez Larreta era ínfimo lo que medía. Lo fueron instalando, lo fueron promocionando, le fueron haciendo un perfil para que sea votado. Cuando uno viaja en subte, lo habrás visto, todo el tiempo tenés a Rodríguez Larreta en los televisores del subte promocionando su candidatura. Todo eso con dinero público, ¿no? Porque después Macri se queja de lo que hace el gobierno nacional, pero él lo replica de la misma forma en la ciudad de Buenos Aires. Más de 2 millones por día. Mira, hay un ejemplo que nosotros veníamos poniendo en la campaña y gracias es más vigente que nunca por los nuevos casos de violencia de género que se han visto estos días.
nosotros decimos, ¿por qué gastar 2 millones por día de publicidad estatal, más de 2 millones que gasta el macrismo, 761 millones al año, cuando ese dinero, en vez de ir a parar a promocionar el candidato del oficialismo local, podría ser destinado a campañas contra la violencia de género? ¿Qué situación distinta estaríamos viviendo si tuviésemos 2 millones por día para campañas y políticas contra la violencia de género? Entonces, después cuando uno ve que crece un determinado candidato, también tiene que mirar cuánto se ha hecho para que ese candidato se vaya instalando. Y creo que también se ha aceptado discutir en los términos del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es esto? Y se discute en términos de gestión, como si se pudiese discutir la gestión sin discutir para qué intereses se gestiona. El ejemplo que les ponía de grandes exenciones impositivas para el juego, para empresarios del juego como Cristóbal López, que se lo votó claramente el kirchnerismo, ¿cómo no le va a votar si es un empresario de ellos? Al PRO la exención impositiva en la ciudad, mientras por otro lado se aumenta 500% el ABL. La basura, lo que se gasta en la basura, bueno, pero eso trae por detrás montones de empresas que se benefician. Entonces, esas cosas no se discuten. Se dice, tenés 1 minuto para hablar de basura y en 1 minuto es imposible discutir estas cosas que esperemos que se puedan discutir con cara al 5 de junio. Es difícil esta pregunta después de escucharte todo lo que estás diciendo, pero Sí. ¿ves algo que sea rescatable en la ciudad? Creo ¿De la que gestión Macri? rescatable nada, sí que tuvo éxito en imponer... Nada de lo que se hizo está bien, eso... No, no es un problema de nada que se también, hizo lo que está bien, porque esto nos preguntan siempre, dice, bueno, pero ustedes están en contra del Metrobús. Yo no puedo estar en contra de que haya carriles exclusivos para los colectivos, que es lo que se llama Metrobús, pero en realidad carriles exclusivos. Por supuesto que hay que tener carriles exclusivos, pero Macri va haciendo políticas que no están pensadas en función de que el trabajador, que todos los días pierde 1 o 2 horas de su vida para llegar al trabajo, cuente con un plan integrado de transporte, un plan racional de transporte que integre el área metropolitana con la Ciudad de Buenos Aires, con el subterráneo, con los ferrocarriles. Él va haciendo distintas cosas donde además está todo manchado con denuncias del sobreprecio que tiene la obra pública en la ciudad. Entonces, nosotros queremos que hay Pensé que... me ibas a decir todo manchado de amarillo, porque viste que También. el tema de los colores... Bueno, pero También. quizás de General Paz está todo manchado de naranja también. También se Andá por confunde. algunos Sí, corredores es una- viales, está manchado de azul. Es una vergüenza eso, porque se confunde el color del partido con el color de la ciudad, intentando confundir y mostrar eso cuando el dinero que se está gastando para hacerlo es el dinero del presupuesto público. Así que es una de las grandes vergüenzas que estamos viendo, porque el kirchnerismo también derrochó mucho dinero para promocionar su candidato Recalde, aunque con diferente éxito. Corriéndome un poco de la ciudad, concretamente, porque ustedes son una fuerza nacional, también obviamente tienen opinión e injerencia en lo que pasa a nivel país. ¿Cómo observaste lo que yo planteaba al principio del programa con preocupación, la embestida contra la Corte? Porque no es FAI concretamente, FAI es el emergente de hoy de la embestida, ¿no? Contra la Corte. Este avance de un poder sobre el otro. Bueno, creo que el kirchnerismo actúa como actúa siempre, dando respuesta al problema que tiene enfrente de la manera que lo hace el kirchnerismo, ¿no? Atropellando en cuanto a los conceptos. Pero del otro lado, la defensa que se hace de FAIT no es muy buena. Decir que ayer escuchaba a algunos defensores de FAIT decir, bueno, pero no importa si es capaz o no es capaz porque la ley no lo pide. Estamos hablando de una institución que es un buen momento para cuestionarla en sí misma. ¿Por qué 5 o 4 personas tienen que decidir el destino de 40 millones? ¿No nos tendríamos que pensar eso? ¿Por qué 4 o 5 personas que nadie votó? ¿Que ser 9? No, No, yo ¿qué creo, tiene que no, ser? yo creo que los jueces habría que elegirlos por el voto popular y que deberían ser revocables. Están llenos de privilegios. Esa misma corte... Esa es una cuestión un poco más profunda. Sí, está eso bien, es lo que está queremos bien. discutir No, bueno, está nosotros. bien, pero ese debate Porque es otro. si no caemos en la discusión del kirchnerismo de quién es mejor o peor. Obviamente que es No, está injustificable bien, pero que una persona de 90 y pico años pueda representar o pueda resolver estos problemas. Pero creo que yo... Eso ya no pasa. Eso pasa con FAI, porque FAI ganó una causa en la justicia. En donde... Bueno, pero ellos mismos, la justicia precisamente, esa misma justicia que dijo que ellos no tienen que pagar impuestos a las ganancias cuando le sacan impuestos a las ganancias. Bueno, entonces estamos hablando de una casta absolutamente privilegiada, casi monárquica, que tienen absolutamente todo el poder. Ellos deciden, yo me puedo quedar in eternum. Nosotros somos de izquierda, estamos en contra de los cargos a eternidad, desde los sindicatos hasta para impartir justicia. Y está bien. Estamos en contra de eso. No, está bien que estén en contra. Estamos de en eso, contra, sí. pero la justicia concretamente se ha ido conformando. Ellos mismos dijeron, yo no tengo que pagar
el impuesto a las ganancias es un verdadero impuesto al salario que le cobran los que tienen un salario como los trabajadores y ellos no pagan. Es decir, creo que este ataque que está haciendo el kirchnerismo... Pero por eso, ¿para vos está bien entonces este ataque? No, no es que el ataque esté bien porque los fines con que lo hace... Porque además ahora tiene 97 años, pero el año pasado tenía 96, exactamente. el anterior 95, no coincido 94. ni en los fines que persigue el kirchnerismo en este ataque, ni que quiere poner un juez que le sea más afín o conformar una corte más afín en este momento. Pero, lo que digo es que es muy peligroso caer en los argumentos de la oposición. ¿Cuántos años hace que sos abogada? Muchos, como más de 15. O sea, que calificás mucho más que Carles para ir a la corte, por ejemplo. Y bueno, más que Carles, y si miramos todo, Lorenzetti, ¿qué experiencia tenía como juez antes de llegar? Que el kirchnerismo lo defendió y lo puso ahí. ¿Cuáles eran los antecedentes de Lorenzetti para llegar a ese cargo? Y así con varios podemos hacerlo. Pero bueno, pero es que no pueden ser que no los elija nadie, porque si vos te pones a mirar todos, del primero al último juez... No, está bien, lo que pasa es que me planteas un debate que es cierto, pero es mucho más... No, nosotros queremos discutir eso, porque del primero al último juez es producto de una servilleta. Te desafío, hasta vos que estás informado, hasta me vas a poder decir quién escribió la servilleta. De cada uno de todos los jueces, lo que pasa en Comodoro Pi es simbólico. Ollarvide fue menemista, ahora es el juez más fanático kirchnerista. Nosotros denunciamos Proyecto X, el sistema de espionaje del gobierno nacional. ¿Adivinan quién cayó el sorteo? En Ollarvide. Y uno ya más o menos ya lo sabe, porque dice, si yo denuncio esto, me denuncia de corrupción. ¿A dónde cae? En Ollarvide. Entonces, uno va viendo cómo se va conformando, pero yo no quiero caer en según si me perjudica o me beneficia, sino que creo lo que hay que mirar es el sistema de conjunto que es absolutamente antidemocrático. Tan antidemocrático es que todo el mundo lo dice, cualquier estudioso que estudia la Constitución ve que se repite el sistema de las Cortes, que viene de la monarquía, de dónde viene lo de la intangibilidad, de dónde vienen todos esos privilegios que tienen ellos y que tienen poder in eternum. Entonces, que Fay tenga un fallo que le diga que él se puede quedar a perpetuidad en el cargo mientras la biología se lo permita, en realidad no habla mucho, porque es la misma justicia que le dijo... se lo dio. Que se lo dio y que le dijo su salario... Eso ya no lo dice la Constitución, digamos, aclaremos, porque si no, eso lo dice un fallo que favoreció en su momento a Levene y a él, no, y a Petraki también, ¿no? Bueno, por eso, pero se van quedando. Entonces nosotros siempre decimos que hay que mirar cómo son las instituciones en cada caso. Pongo otro ejemplo, la Procuración. Ahora hay una gran campaña contra Gils Carbó. Pero Rigui, que tanto se lo defiende, fue el que dijo que Julio López no estaba desaparecido y que no había que investigar como desaparición de personas. Yo eso no me lo puedo olvidar. Yo recuerdo haber ido con mis compañeros de justicia allá a La Plata, a la Corte Suprema, a decir cómo pueden sostener esto que acaba de decir Rigui, que dijo que lo sigue investigando la justicia bonaerense con relación con la policía bonaerense, que era la que señalábamos por haber desaparecido Julio López. Dice, no hay un desaparición. 2 meses habían pasado cuando Rigui falló. ¿Alguien podía dudar de que Julio López estaba desaparecido? Sí, Aníbal Fernández. El único que seguía dudando a ese momento era Aníbal Fernández, que se encargaba de atacarnos a nosotros en vez de buscar a Julio y sus secuestradores. Rigui dijo que Julio López no estaba desaparecido, algo que se ha olvidado en la historia reciente. Entonces, como no quiero discutir persona por persona, fallo por fallo, porque me parece que la independencia judicial es imposible porque tiene que ver con para qué intereses se gobierna de conjunto el país y el Estado. Me parece que lo que hay que analizar de fondo qué se hace con la Corte Suprema y los cargos eternos. Es que los cargos eternos es un mal de la política argentina, no solo en el Poder Judicial y en la Corte. ¿Y en los sindicatos? En los sindicatos es terrible. Lo viven nuestros compañeros todos los días. Pero en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, bueno, en las gobernaciones. Y en las gobernaciones, por ejemplo, de Santa Cruz, que es la gobernación del matrimonio presidencial y de la presidenta. Digo, los cargos eternos en Argentina son un mal y un tumor de hace muchísimos años. Y bueno, eso tendríamos que discutir. Tendríamos que tener más espacios para poder discutir la revocabilidad de los jueces. ¿Por qué hay que soportar a un juez por años como Ollarvide? ¿Por qué? Con denuncias de corrupción, la causa del anillo, todo lo que tiene... Te van a decir que están los mecanismos constitucionales como para removerlo. Imposible, ¿no? mira. Justo ¿Qué te van a decir? Bueno, les podría explicar que nosotros cuando la causa ESMA comprobamos la enorme cantidad de privilegios que tenían los genocidas, que llevó a que uno de ellos sea asesinado en su lugar de detención, como Héctor Febrés, porque si alguien puede entrar una persona que está detenida y asesinarla es porque quiere decir que el lugar tiene fácil acceso, que entra cualquiera, etcétera. Lo envenenaron en su lugar de detención año 2007. Ahí salió a la luz la enorme cantidad de privilegios que tenían. Nosotros fuimos y denunciamos en el Consejo de la Magistratura con el resto de los organismos de derechos humanos a cada uno de los jueces que le daba privilegio a los genocidas.
no sé dónde está esa causa, debe estar sosteniendo la pata de alguna mesa que no paraba bien. Jamás ni siquiera la trataron. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno todavía no se había enfrentado con el Poder Judicial. Entonces, en ese momento decidieron que no era una buena política investigar por qué los genocidas tenían tantos privilegios y cuánta relación tenían con el Poder Judicial. O sea, la contracara de lo que estamos viendo ahora. Entonces, los mecanismos no existen. El Consejo de la Magistratura es un órgano costoso e inútil. Bien. Miriam, gracias por venir. Muchas gracias. Miriam Bregman, candidata a jefa de gobierno por la izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Después de la pausa vamos a hablar del sistema ferroviario en Argentina. ¿Realmente hay una revolución ferroviaria con tan poco o es mucho? Después de la pausa. Hurlingham Municipio. Intendente Luis Emilio Acuña. Qué bueno tenerte. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Bueno, el invitado es Ariel Franetovich. Gracias por venir, Ariel. No, gracias a ustedes. ¿Es presidente del cargo del administrador ferroviaria de infraestructura ferroviaria? Exacto. Presidente. Responsable del tema, junto a Randazzo, el ministro del Interior, de todo lo que está pasando con el tema de los ferrocarriles ahora, que se plantea como una revolución ferroviaria, que de hecho es hace tanto que no se hacía nada, que realmente se ve como una revolución ferroviaria. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que con tan poco se puede mostrar tanto. ¿Es tan poco o es tanto lo que se está haciendo y se va a hacer? Es mucho lo que se está haciendo, pero fundamentalmente la idea del ministro Randazzo es que todo lo que se comience, que se termine, o sea, toda esta movida, esta recuperación ferroviaria, ya tenga continuidad. Yo creo que ya está instalado en la agenda de los gobernadores, en la agenda social, en la agenda de los intendentes, y hay una demanda enorme que no va a parar. La Argentina tuvo en su mejor momento 40.000 kilómetros de vías. ¿Año? ¿O época? En el apogeo, estamos hablando de hace 40 años en la Argentina. Hoy tenemos 20.000 kilómetros de vía operativa. Digamos que de los 20.000 kilómetros hay mucho rezago ferroviario, no solamente por el material rodante, sino el estado de vías que hay. Es un estado que, digamos, los 20.000 kilómetros de vías que tenemos tienen un promedio de velocidad de 40 o 50 kilómetros. O sea, hay sectores que se pueden andar a 10 kilómetros, otros a 20, otros a 80, pero esa es la realidad. Y toda esta impronta, cuando se decide crear el Ministerio de Transporte, o sea, de darle rango ministerial, la presidenta confía en Randazzo esta tarea y decide avanzar sobre un tema que obviamente no se había avanzado, ¿no? Recuperar los ferrocarriles, que no es solamente lo que vemos todos en los medios de los trenes nuevos que están llegando del exterior o de las fábricas que hay en la Argentina, sino fundamentalmente hacer obras como las que estamos haciendo. Hemos renovado al 100% una de las dos vías a Rosario. Una vía nueva quiere decir renovar todo, hacer el terraplén nuevo, poner durmientes nuevos de última generación de hormigón, poner rieles nuevos que están viniendo de Polonia. ¿Eso qué le da al sistema? ¿Le da más velocidad, más seguridad? Le da seguridad, le da velocidad y o sea que antes de eso vamos no había a tener ni vía seguridad. Por 100 años. Obviamente que no había la velocidad. La seguridad está atada también a la prudencia en el cual, de acuerdo al estado de que tenés vos de vías, puedas correr el tren. Pero, digamos, el tren a Rosario, que son dos vías y doble vía, por ejemplo, hemos terminado una vía, entonces tenemos un tren nuevo y una vía nueva. Obviamente que el tren tarda lo que tiene que tardar, hoy está tardando 6 horas, porque estamos construyendo la vía nueva donde hay 30 obradores de Buenos Aires a Rosario, hay 11 empresas y 30 obradores. ¿Es un viaje que debería tardar cuánto? Va a tardar, digamos que tarde 4 horas está bien. Algunos dicen, sí, pero hace 30 años el tren tardaba 4 o 5 horas, sí, pero era campo. Hoy tenemos el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires y a su vez
si bien, reitero, terminamos ¿Pero qué una vía significa? nueva... ¿Hay más estaciones? Que hay... No, pero digamos, hay más estaciones, la población ha crecido mucho, se ha urbanizado mucho. El tren no va por el medio de campo donde vos podés ir a 150 kilómetros, sino va por urbanizaciones muy grandes. Y la verdad que todo el abandono que ha habido en el sistema ferroviario ha generado, digamos, muchísimas usurpaciones, urbanizaciones que son ilegales. Entonces se está trabajando mucho sobre eso y obviamente que la gran cantidad de población, además de las estaciones, fundamentalmente, que no son tanto las estaciones, sino que sí hay más de 300 pasos a nivel, que seguramente que cuando estaba en su apogeo a lo mejor teníamos 30, hoy tenemos 300 pasos a nivel. Entonces es todo un contexto social que tiene que adaptarse también al ferrocarril, además de la infraestructura. Pero la obra es impresionante, solamente toma conciencia el usuario del tren, que yo digo hay que preguntarle qué piensa el usuario del tren, que antes no lo tenía y que si bien tarda 6 horas y media hoy a Rosario, está viendo que a 2 metros de donde va el tren también se está haciendo una vía totalmente nueva, con durmientes de hormigón, con rieles nuevos, fijaciones nuevas, totalmente moderna. Y también la gente que vive en esos pueblos, que quedan sorprendidos con los obradores, con las estaciones que se están arreglando, con la gente que está trabajando. Y esto no solamente ocurre de Buenos Aires a Rosario, ocurre de Buenos Aires a Mar del Plata, ocurre en Chascomús, donde el propio Alfonsín quiso en su momento, planificó sacar la vía del centro de la ciudad que cortaba Chascomús por el medio, hizo una estación ferroautomotor nueva y nunca pudo ser ferroviaria, sino sí automotor. Hemos terminado la famosa curva de Chascomús, donde esquiva el tren, ya está esquivando Chascomús. Estamos ahora licitando la semana próxima la continuidad del tren de Córdoba, de Rosario a Córdoba, renovación total hacia Córdoba. Estamos también llamando a licitación para hacer Buenos Aires-Mendoza y estamos ejecutando una obra que tiene que ver con la producción, que es la renovación de 1.600 kilómetros de vía que pertenecen al Belgrano Carga. La estamos haciendo desde el Estado, esto sí, con financiación de China, y que llevamos hecho 400 kilómetros nuevos. Ahora, esto es Chaco, Santa Fe, Salta y parte de Santiago del Estero. Ahí uno puede llegar a decir, bueno, ¿cuánto tiempo tardaron en empezar? Pero también es cierto que en la década del 90 el que dinamitó todo el sistema ferroviario fue Menem. Lo destruyó, lo dinamitó, lo hizo desaparecer. Pues no solo los trenes del conurbano, digamos, las grandes líneas que van al interior de la provincia de Buenos Aires y al conurbano de la provincia de Buenos Aires, sufrieron un desgaste terrible, sino que desaparecieron directamente destinos que nunca más se pudieron recuperar o se empezarán a recuperar ahora. Discúlpame, y ahí te digo, esto estamos hablando del interior, me falta también todo lo que estamos haciendo, mejoramiento hacia La Pampa, renovación hacia Luján, y todo lo que es, digamos, la zona metropolitana, que sí la gente está mucho más informada porque vive aquí, ¿no es cierto? Y además por el volumen de gente que transporta, ¿no? Exacto, fíjate que el Sarmiento mismo, que tiene hoy 4.900.000 de pasajeros, tenía 3 millones, ahora se van a poner los trenes y se renovó toda la vía del Sarmiento del eléctrico, ahora estamos con el diésel, renovando también hasta Luján, pero también se va a empezar a hacer las tareas de renovación y trenes nuevos al Roca, que va a ser, digamos, va a ser impresionante, porque tiene 12 millones de pasajeros, son casi 3 Sarmientos, es la línea metropolitana más grande que hay en la Argentina y en el Gran Buenos Aires. Para ir terminando ya, vale decir cuando escucho que se va a licitar, ¿esto significa que al que venga no le queda otra que seguir? No, nosotros vamos a empezar, de la misma manera que terminamos algunas obras, estamos ejecutando otras, al que venga tiene que seguir, obviamente las obras que licitamos todas van a empezar, pero obviamente nadie se baja más, digamos, de la prioridad, de la necesidad que hay del ferrocarril, la gran demanda social y cómo va descomprimiendo también las rutas argentinas que están también, digamos, saturadas todas. Ayer, Franetovich, gracias por la visita. A ustedes. En detalle, ya tendremos en algún momento más tiempo para seguir con este tema. Nos vamos despidiendo, nos encontramos la semana que viene a las 10 de la noche, pero acuérdense, sigan conectados a Periodista 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.